Hola, soy Nico y soy italiano. El italiano es una lengua muy gestual con las manos. ¿Cuáles son los gestos más comunes y qué significan cada uno? El italiano es una lengua muy expresiva y los gestos con las manos son una parte fundamental de nuestra comunicación. Un aspecto que es muy importante destacar es que no es que los italianos gesticulen más que personas de otras nacionalidades, sino que es el espacio de movimiento y de los gestos que suele ser más amplio. Entonces es como que se nota más. Pero bueno, es cierto que nos gusta usarlos y podríamos perfectamente entablar una conversación solo de gestos. Así que te menciono algunos de los más comunes. Este, de la mano a piña, que se usa para expresar perplejidad, sorpresa e interrogación. Cuando ves algo extraño y piensas, ¿pero qué es eso? O cuando quieres preguntar algo, como, ¿qué quieres? Luego, siempre con la mano, tenemos otro en el que cerramos los dedos y que en Italia significa tener miedo. ¿Tienes miedo? O hay paura. Luego, moviendo el pulgar y el índice de forma circular, queremos decir nada, como que algo no ha ido como esperábamos. Por ejemplo, ¿qué tal la entrevista de trabajo? Nada, no me ha dado el puesto. O ¿qué tal la cita con el chico? Nada, no le ha gustado. Otro interesante es este, con el dedo en la mejilla, que significa que algo que estás comiendo te gusta. Tipo, qué bueno. Italia es un país rico en historia y arquitectura. ¿Cuáles son los lugares que recomendás conocer y visitar en ese sentido? Es una pregunta difícil porque en la realidad el país tiene de todo. Tenemos mucha playa por el sur, sobre todo, montañas en el norte, tenemos ciudades, tenemos muchísima historia, muchísima gastronomía. Entonces, mucho depende de qué tipo de viaje quieras hacer o lo que te gusta realmente. Las ciudades más famosas son sin duda Venecia, Roma, Milano, Firenze, Nápoli y luego las islas como Sicilia y Sardeña. Pero realmente podrías escoger una ciudad al azar en el mapa y encontrarías muchísimas cosas para visitar y para conocer. Si por ejemplo pensamos en Venecia, Venecia es una ciudad que está construida encima del agua básicamente y tiene edificios históricos de hace muchísimos siglos que se han quedado iguales de cómo se han construido. O no sé, si pensamos en Roma, es una ciudad que tiene más de 2000 años de historia y muchísimos monumentos romanos, por ejemplo. Firenze tiene museos maravillosos como el Museo degli Uffizi, la Galería de la Academia. En fin, solo depende del tipo de viaje que quieras hacer realmente. Lo que sí me siento de recomendar es de hacer un tipo de turismo que sea responsable. Quedarse 2-3 días al menos en cada ciudad o región, incluso más días entonces, para ver cómo vive la gente ahí, acudir a algún evento organizado por locales, ya que la verdadera Dolce Vita no se hace en las iglesias, dentro de los monumentos o los palacios, los museos, sino que es en los bares, en las calles de las ciudades. Italia tiene una de las mejores cocinas del mundo. ¿Cuáles son los platos y comidas típicas más famosas? ¿Cuál es tu favorita? Con la comida también tenemos una lista infinita de platos y seguro que un montón de ellos ya los conoces. Pasta alla carbonara, pasta al pesto, al ragù, lasagna, parmigiana, tiramisù. Por eso te voy a hablar de unos platos que a mí me encantan y que tal vez sean menos conocidos. El primero es la pasta aglio, olio e peperoncino, que es un must para mí. Es pasta literalmente con aceite, ajo y guindilla picante. Es súper simple, pero es espectacular. Luego otro plato que me gusta mucho es la pasta alla norma, que es un plato siciliano con salsa de tomate, berenjenas fritas y ricotta salata, el queso ricotta salato.
Ese también es muy simple pero muy muy bueno. Y hay también un ingrediente que es casi desconocido fuera de Italia, que es el radicchio. Es una verdura, a mitad entre la lechuga y la col lombarda, pero no es ninguna de las dos. Y tiene un sabor un poco amargo. Se usa en Italia tanto para hacer ensaladas cruda, pero sobre todo en otras preparaciones, pasta, lasaña, risotto, y está buenísimo. Por ejemplo, hay el risotto con radicchio, la lasaña con radicchio, noci e salsiccia, o sea, con radicchio, nueces y come carne picada. Y está muy bueno también, lo recomiendo siempre. Luego, para acabar con los postres, aconsejo siempre la torta de la nonna, la tarta, el bizcocho de la abuela, la tarta de la abuela, que está hecha con masa quebrada de base, un relleno de crema pastelera y luego piñones por encima. Otra muy típica es la zuppa inglese, literalmente sopa inglesa, que no tiene nada que ver con Inglaterra, y está hecha con capas de bizcocho empapado en licor, normalmente es el alkermes, pero un licor dulce está bien, con crema pastelera y crema de chocolate, y es como puesta en capas, y es muy muy esponjosa. En Italia se hablan diferentes dialectos. ¿Toda la gente habla el italiano oficial? Esta es una cuestión que muchos de mis estudiantes también me ponen. Lo primero, en lingüística no hablamos de dialectos, sino de variedades lingüísticas. Eso porque la diferencia entre un dialecto y una lengua o un idioma es solo a nivel institucional, de reconocimiento jurídico, pero no siempre refleja lo que es la realidad del idioma, de lo que se habla. En Italia, el idioma principal reconocido es claramente el italiano. Y casi todo el mundo lo habla perfectamente. Digo casi porque quizás en algunas zonas más rurales todavía hay personas, sobre todo más mayores, que no lo hablan o que lo chapurrean mezclándolo con sus variedades locales, vamos, sus dialectos. Ahora bien, en Italia podemos decir que cada región tiene su variedad lingüística, su dialecto, y dentro de esa variedad hay más diferencias locales. En total son 8 los macros grupos de variedades. Por ejemplo, el napolitano, el siciliano, el sardo, el véneto, el toscano y así. Son muy, muy diferentes entre ellas y un véneto, yo por ejemplo que soy de Venecia, un véneto solo puede entender palabras sueltas del napolitano o del sardo, pese, por ejemplo, en mi caso, a tener estudios de lingüística y hablar más idiomas romances. ¿Cuándo es que se usan esas variedades? Hoy en día, solo en contextos informales, familiares, locales, claramente, pero no todo el mundo habla la variedad local y depende mucho de su entorno, si lo usa o no. Y es verdad que hoy en día el número de hablantes se está cada año más reduciendo, gracias también a la instrucción, a la educación. Muchos italianos hoy entienden el dialecto local, pero o no lo usan porque no lo saben usar, o solo lo utilizan en casa, con los abuelos, con los amigos del pueblo. Eso sí, si vas de viaje a Italia, por ejemplo, lo puedes escuchar en algunas ciudades, en algún pueblo, puedes escuchar personas que lo hablan. Pero a nivel institucional no se habla ni se utiliza. Se sigue utilizando, se continúa utilizando el italiano como idioma para todo tipo de comunicación oficial y estándar. Bueno, hasta aquí, espero haber respondido bien a todas las preguntas y nada, un placer.